Hablemos de igualdad. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean. Gracias por estar aquí en su programa Hablemos de Igualdad desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Damos las gracias a Canal 28, a Radio y TV Nuevo León. Gracias por estar aquí en nuestro programa con un tema muy, muy interesante. Mujeres de poder en los medios de comunicación. Sobreviviendo en un mundo de hombres. Porque este medio tan difícil, pues está dominado por hombres. Pero tenemos mujeres muy valiosas aquí en Nuevo León. Y hoy nos acompañan unas figuras muy grandes en la televisión, en los medios de comunicación de Nuevo León. Leti Benavides, muchas bienvenida. Gracias. Muchas gracias, corazón. Gracias por invitarnos. Y Susana Valdés Levy. Qué honor tenerlas aquí, es un honor porque son mujeres destacadas y súper reconocidas en nuestro estado y a nivel nacional, claro que sí. Queremos hablar ahora con ustedes, chicas, del poder, de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Qué tan difícil es sobrevivir en un medio de hombres y exponerse a la opinión pública? Susi, si quieres empezar. Bueno, gracias, Leti. Al contrario, Susi. Y muchas gracias por la presentación. Yo creo que estoy abierta a la opinión de Leti porque somos de la misma, casi de la misma generación, la misma camada que empezamos en los medios. En mi experiencia personal era difícil al principio porque la mujer estaba de alguna manera predispuesta a que tenía que ser cotitular. Era muy complicado llegar y ser la titular, la que llevara la rienda de un programa, sobre todo en el área de noticias. Creo que nos ha ido tocando abrir camino para que la mujer pueda ser el líder y convertirse en líder de opinión y ganarse un lugar preponderante de titular dentro de un espacio informativo y sobre todo que sea generador de opinión pública. Creo que ese es principalmente el primer salto, grande salvo tu mejor opinión, Leti, pero claro. Antes la mujer era la que hablaba de las notas intrascendentes o del perrito y del gatito y todo lo que era política y economía y finanzas y las cosas trascendentes para la actividad diaria importante del mundo, eso era nota reservada para los hombres, para los hombres. Sí. Y las mujeres cotitulares, aunque tuvieran mayor experiencia, mayor presencia, mayor todo, eran cotitulares. Ambas han logrado trascender durante varias décadas con un estilo propio, derribando muros y estereotipos. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esta lucha, esta historia? Fíjate que coincido con Susi en ese sentido. Cuando yo inicio en los medios, fue en los 80s, justamente en Canal 28, que fue mi escuela. Definitivamente, pues estaba la televisión local en ese tiempo y la televisión nacional, pues era liderada por hombres, nada más. Conocíamos a Lolita Ayala, que la tenían al mediodía, la mujer suave, la con mujer una rosita, sutil, la mujer tierna, la mujer con una rosa, que no opinaba, que no era una líder de opinión, solamente era una noticierista. De las pocas periodistas que yo conozco de aquella época, de los 80, que trascendieron, al menos aquí a nivel local, y puedo decirlo incluso a nivel nacional, que hizo un extraordinario trabajo y que yo creo que fueron las que abrieron la brecha y el camino para las que ahora estamos como líderes de opinión y dirigiendo y conduciendo más bien noticieros. Leticia Fernández Castillo, en paz descanse. Por supuesto. Extraordinario trabajo que hizo Leti, una mujer con una gran personalidad, una mujer también muy fuerte, que marcó un liderazgo en los 80, nunca se me va a olvidar cuando la secuestró el que era el secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey, y que transmitió en vivo y que también se atrevió a en vivo entrar al penal cuando hubo un levantamiento ahí de reos y que hasta hubo muertos y Leticia estuvo ahí. Para mí era un referente bien importante, Leticia, porque trascendió un poco esa barrera que existía. Nos abrió un poco de camino y de brecha, pero era bien difícil. Como dice Susi, eras la coconductora.
Yo empecé siendo la co-conductora, era como la tercera y me daban 2, 3 notas y tan, porque el liderazgo era el de los hombres. Y bueno, fue de mucho esfuerzo, de un gran camino y de muchos años. O sea, no es tan fácil como, por ejemplo, un hombre. Y lo recuerdo en el 85, que yo seguía en el Canal 28, porque fue un trabajo constante, como reportera, como redactora, porque fui reportera, como redactora, estaba en radio, estaba en televisión. Me acuerdo, no voy a decir nombres, el director de noticias me veía, yo era la única mujer, y me decía, eran puros hombres en deportes, en nacionales, en el clima, el titular, y la única mujer de ese noticiero era yo, y tenía 23 años. Y me decía, es que me encantaría tenerte titular, pero eres mujer. Así me Ay, dijo. qué barbaridad. Y yo con mis 23 años, como eres mujer y estás muy joven, no tienes credibilidad. Y puso a un hombre de titular de la misma edad que yo. Pero Entonces, era hombre. Pero era hombre, exacto. Entonces, por eso no me dieron la titularidad, por ser mujer y por ser joven. Entonces, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir luchando y tienes incluso que demostrar que tienes la misma capacidad que cualquier hombre, No, o a veces hasta más. Y no nada más por ser bonita, porque yo me acuerdo también que de repente ponían a las conductoras pues nada más como para dar una imagen bonita, ¿no? Sin tomar en cuenta su capacidad de inteligencia, la presencia, todo esto. Es Sí, verdad. es cierto, Sí. es cierto, y también lo viví. Yo acababa de tener a mi último hijo y tenía sobrepeso y al principio no me querían tanto, porque no cumplía los estándares de la belleza del que era el director en ese momento, ¿sí? Entonces, pues, y sin embargo, estoica, ¿sí? Estoica, Sí. y síguele, y síguele, y síguele, y síguele, hasta que me dicen, ok. Ok. Pero esa fuerza yo creo que es lo que hizo que permanecieras, porque mira, ustedes son dos voces muy poderosas que sin importar los años continúan vigentes como líderes de opinión, referentes aquí en nuestro estado por esa fuerza, esa inteligencia y además esa belleza, las dos guapísimas, ¿verdad? muchísimas gracias. Qué linda. ¿Cuánto cuesta mantenerse vigentes? Yo creo que depende de varios factores. Por ejemplo, creo que también, y porque la he seguido mucho, fuimos coetáneas y la he seguido mucho, mucho tiene que ver el comportamiento. No dejar que te estereotipen, no dejar que te etiqueten. Yo les decía mucho, y lo digo con mucho respeto a quien nos esté escuchando ahorita, pero a muchas chicas con mucho talento y mucha belleza, que las ponían, por ejemplo, en el clima. En el clima, Entonces yo les con decía, chorcito. perfectamente válido, en cualquier área que tú quieras estar. Nada más no dejes que te etiqueten como un objeto reemplazable. Visual. Ajá, porque entonces vas a ser reemplazable. Lo único que te hace irreemplazable es que desarrolles un estilo propio, que hagas valer tu personalidad, pero creo yo que lo que da vigencia y permanencia son la continuidad, la constancia, la congruencia y el respeto. En mi caso personal así es, y yo he visto esas características en mis colegas también. Sin embargo, no se le pide lo mismo a los hombres que a las mujeres, ¿sí? A nosotras las mujeres nos cuesta, en cualquier medio nos cuesta El doble. el doble. Definitivamente, y coincido con Susi de nuevo, es mucha constancia y mucha congruencia y también preparación, porque incluso, como lo comenta Susi con las compañeras nuevas, las niñas del clima, que lamentablemente hay muchas que las han estereotipado, como la chica que se ve bien, que tiene cuerpazo, y yo siempre les digo, perfecto que seas hermosa, pero prepárate también más para que aparte de ser hermosa, porque ya lo eres, ya naciste, ¿sí? Sí. Seas la mejor. Estoy de acuerdo. Entonces te tienes que preparar muchísimo más, ¿sí? Y aparte para que te crean. Sí. Ahora, el físico se acaba, la Exacto. inteligencia crece. Exacto. Entonces, y la cultura crece. Entonces, el día que se te acabe el físico, sigues vas a teniendo... hacer? Ajá. Pero fíjate, no nada más
las ponen en temas, bueno, pues que son de menor importancia, sino que además se cosifica. O sea, no solamente estás en el clima, sí, y no solamente porque esté bonita, sino además le añades la cosificación, ¿sí? Sí, lamentablemente sí. Y no quiere decir que ellas no tengan la misma capacidad. Es extraño que estamos en el Instituto de las Mujeres y ese es un tema que es una paradoja. Sí. Porque como mujeres siempre hemos dicho y sostenido que puedes andar vestida como se te dé tu gana y nadie tiene derecho a acosarte, ni a insultarte, ni a molestarte por cómo andes vestida. Así es. Pero también como comunicólogas, y yo como gente de comunicación, y ahorita quiero que Leti dé su opinión en eso porque me gustaría mucho conocerla, sabemos que hay un lenguaje corporal. Y sabemos que en la forma de vestir y de comportarte y de moverte también estás enviando un mensaje. Definitivamente. Entonces tenemos que saber cuál es el mensaje que se pretende enviar con presentarte de esa manera para un cierto público al que vas dirigido. Porque los hombres, hay muchos hombres que dan el clima y no necesariamente, aunque en últimas fechas yo he visto que los ponen con camisas muy apretadas, con pantalones apretados, que se marquen más sus formas masculinas en ese caso, pero si eso hay una explotación del aspecto físico, lo cual no da derecho a que te falten al respeto por eso, ¿no? A eso me refería Definitivamente. A eso me refería yo. No importa cómo andes vestida, siempre y cuando sea tu elección, no que te exijan te lo condicionen Sí. para poder estar en un espacio. Es correcto. Pero regresamos con eso, nos permiten ir a una pausa y regresamos con este tema tan importante que son las mujeres en los medios de comunicación. Ahorita lo regresamos. Regresamos. Continuamos. Regresamos a este programa Mujeres de Poder en los Medios de Comunicación, en Canal 28, Radio y TV Nuevo León, en el programa Hablemos de Igualdad. Con Leti Benavides, Susana Valdés Devi. Gracias. Estamos muy orgullosas de ustedes, Ay, al por la contrario, no, fuerza, hombre. el poder que tienen aquí en este campo tan difícil. A mí me parece difícil. Sí. Platíquenos cómo fueron sus inicios, qué soñabas de niña, ¿sabías que ibas a ser periodista? Bueno, no lo sabía, pero de que me gustaba mucho, muchísimo. Desde niña yo veía mucho los noticieros de Jacobo Saludowski porque no había más. La verdad, había un monopolio en los medios y bueno, me leía todos los periódicos. Había cosas que no entendía, que no comprendía, pero al menos estaba enterada. Y siempre me gustó, siempre fue una pasión y sabía lo que quería y creo que la determinación es bien importante y Susi no me va a dejar mentir, es ser bien determinadas y ser constantes. Esta es una carrera de resistencia y de muchísima pasión, eso es definitivo. Y bueno, pues seguir constante, no caerte nunca y seguir luchando, a pesar de que estamos en un medio de hombres, pero hemos conseguido y logrado muchas cosas. Porque fácil no es. No. Hace un momento en privado platicabas cómo fue difícil llegar a ser titular. ¿Cómo fue esa historia? Lo que pasa es que no fue fácil porque, Ceci lo decía, muchas veces los directivos dicen tiene que ser un hombre por la credibilidad, por la fuerza, etcétera, etcétera. A mí se me presentó la oportunidad por una coyuntura que se dio, pero en los salarios y la igualdad de del dinerito y de las prestaciones y demás no es la misma. Y sigue siendo una diferencia. Cuando brincaste, cuando te fuiste de titular, ¿te pagaban lo mismo que al anterior? Me querían pagar lo mismo, pero no me dejé. Sí, no me dejé. Y hay que luchar. Es decir, nosotros también como mujeres
te cuesta muchísimo más y a lo mejor ganas menos, pero hay que luchar y no callarse y no dejarse, y también valorarse, no aceptar un sueldo ínfimo con tal de estar ahí. Yo creo que tenemos también que valorarnos y que, así como los hombres lo hacen, venderse bien. A lo mejor no alcanzas lo que ganaba el titular hombre atrás, pero ya te vas acercando. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. Pero no hay que cruzarse de brazos en ese sentido, pero sí hay una diferencia y sigue habiendo una diferencia. Y todo lo que logramos, yo siempre digo que es a base de lucha. De mucha No nos lucha. regalan nada, no se nos dan las cosas De fáciles. mucha resistencia, mucha determinación y mucha pasión. Susana, ¿tú cómo veías al mundo? ¿Qué querías cambiar? ¿Cuáles fueron tus referentes femeninos para incursionar en este medio? Bueno, yo así igual, muy parecido. Yo cuando era niña, y hace rato lo platicábamos, Leti, yo era tímida, le tenía miedo a las cámaras. Me acuerdo cuando me llevaban a tomar fotos, cuando te llevaban a tomar fotos de estudio, cuando estás chiquito, y se metía un señor debajo de una cobija negra. A mí me aterrorizaba que se pusiera atrás de la cámara y se tapara con una sábana negra. Siempre sentí nervios. Al principio, cuando llegué, después de estudiar comunicación, llegué por primera vez a un medio y estuve en un estudio de tele frente a una cámara, me temblaban las rodillas, la verdad. Aprendí a dominar mis nervios, ya que pareciera que no, aunque por dentro estaba nerviosa y angustiada y con mucha autocrítica. No soportaba después ver un programa grabado mío o incluso oír mi propia voz grabada. De niña me gustaba grabarme en una grabadorcita Panasonic que me dieron mis papás con cassette, y con mis hermanitos me ponía a hacer radionovelas. Y luego las oíamos en el cassette. Pero fuera de ahí, ¿no? ¿Cómo fue que llegué a estar donde estaba? También depende de un estereotipo. Yo llegué de titular a un noticiero de mediodía, porque antes y siempre se ha pensado que el noticiero de mediodía es un noticiero para señoras. Así es. Entonces, Mientras hacen la comida. sí, es más difícil ser conductora titular de un noticiero matutino o nocturno, o sea, el de apertura o cierre, que ser el de mediodía cuando la señora, yo creo que se imagina, la señora está cocinando porque no tiene nada mejor que hacer en su vida y puso la tele en el rinconcito de la cocina y está oyendo noticias, y pues por eso tiene un poquito menos de nota roja y un poquito menos de política y un poquito más, porque son temas que no le importan a las mujeres. Entonces, O no las entienden, o piensan que no lo Que entienden. no lo entienden desde ahí, que no te pasa la información que te interesaría. entonces, la primera titularidad fácil de conseguir es la de un noticiero de mediodía, porque se considera que ese es un horario de noticias para señoras, para mantenerlas medio informadas, más o menos que tengan algo que platicarle al marido cuando llegue. Ya, a mí por eso me da mucho orgullo que ahora a nivel nacional pues hay una conductora que fue la que vino quedando después de López Dóriga, ¿verdad? O sea, es la primera vez que el noticiero... Denise Merker. Denise Merker, es la primera vez que una mujer tiene eso. Y Lourdes Guerrero, que estuvo un tiempo antes de fallecer, hace muchos años, hace con muchos Memo años. Con Memo Ochoa era su Sí. pero co-conductora. ella sí ponía Sí. pauta, más Sí. o menos. Sí, Aunque sí, sí. estaba como coconductora, ya tenía un juego. Es que ya la coconductora hoy en día no es la subordinada que era hace 10, 15 años. Ya el ser coconductor es bastante más equilibrado que antes. Ajá. Pero Todavía sigue habiendo todavía diferencias. sigue Sí, habiendo diferencias. un sutil liderazgo, nomás para que sepan aquí quién es el que lleva la batuta. Pues sí, es el que marca la pauta, ¿no? Así es. El titular. Se supone. Bueno, siempre y cuando las mujeres no Sí, les sí, sí. suponiendo Ajá. que sin conceder, ¿verdad? Que fueras la coconductora, pues si es que las mujeres El que no les marca la ganamos. pauta es el titular, sí, De definitivamente. hecho, en todos lados mencionarían primero por cortesía el nombre de la mujer y luego el del hombre. Ajá. Pero por jerarquía Es primero, es primero el el titular. hombre. Ajá. Ahorita mencionaste algo muy interesante, bueno, que yo lo escucho recurrentemente, de que eres una persona tímida. Y yo escucho mucha gente que está en los medios de comunicación que dicen que su vida privada son tímidos. Sí. Y luego al estar en cuadro, se transforman. Sí. ¿Sí? Ujú. A mí me pasa. A mí también. Sí. Soy muy de mi casa y soy tímida y no soy tan social como la gente se imagina. Soy más que nada, soy más bien tímida. Más privada. Soy muy privada, mucho. Sí. Muy de mi casa,
muy de mis cosas. No Muy soy tan selectiva social. con tus amistades. Sí, son muy pocas. Oye, ¿y ambas Yo soy muy entrarían selectiva también con el título de amas de casa? Obviamente no que te dediques todo el día a tu casa, pero hay labores que tenemos que hacer, aunque trabajes, aunque seas exitosa, seguimos haciendo Claro. el papel de amas de casa. ¿Es cierto? Sí, yo sí. Claro. Yo ahorita... Eso no te libras. Eso ¿no? no te libras nunca, ¿eh? Claro, Así y aunque es. tengas gente que te puede trabajar en tu casa, siempre las labores, yo en la mañana yo me levanto y me preparo a desayunar y me aprovecho para hacerle a mi hija, a mi hijo no, porque ese se levanta tarde y que él se haga, ¿verdad? Preparo mi lunch, lo comparto con mi hija. ¿Disfrutas tu casa? Disfruto mi casa, me encanta cocinar, Ay. disfruto mucho cocinar, disfruto mucho también las plantas, disfruto mucho limpiar. Esas son cosas que luego uno no se imagina. Te vemos tan glamurosa, No, tan guapa, para nada. tan profesionales que No. uno piensa que no hacen de No, comer en la barro, casa. trapeo, sacudo, lavo baños, hago de comer, hago de todo y me encanta porque lo disfruto también. Claro. Ujú. Sí, y eso no quita la capacidad, la No. inteligencia, todo lo que tenemos las mujeres, igual Me que los relaja. hombres, igual o mejor, no sé. Sí. Bueno, pero para ejercer el periodismo no basta solamente con estudiar comunicación, se necesita práctica, se necesita mucho trabajo. Y más en Nuevo León, que somos un estado donde tenemos noticieros hasta de 5 horas. Sí. ¿Sí? Sí. El público de nuestro estado es exigente. Fíjate que sí, los noticieros, de hecho, se sorprenden incluso en la capital del país, nuestros compañeros a nivel nacional, de que los noticieros aquí duren 4 o 5 horas, porque en México no, son 2 horas, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué tanto? Es lo que más tiene rating en Nuevo León, les gusta muchísimo el pronóstico del tiempo, que ojalá y todas las chicas que se dedican al pronóstico del tiempo se preparen bastante porque quisiéramos tener una mujer líder, meteoróloga, y no nada más los hombres, pero eso es de mucha constancia y preparación, es lo que más les llama la atención también a los regios. Estoy de acuerdísimo. Y la parte de deportes Exacto. también, que tenemos 2 grandes equipos, muy bien colocados, muy eficientes, muy productivos, los 2 equipos de fútbol, Con por mucho ejemplo, respaldo social. y el de béisbol también de mucho respeto, con mucho respaldo social y mucha afición, obvio, que va junto con pegado eso. Entonces, un noticiero es muy variado, como dice Leti, tienes la parte de meteorología, tienes la parte de espectáculos, tienes la parte de deportes, además de la información segmentada en diferentes áreas de especialidad. Entonces lo puedes hacer muy ameno, y al mismo tiempo cumplir con todas las funciones de la comunicación, que es entretener, educar, informar y demás. Y los regios somos apegados a los noticieros. Yo les comento una anécdota que tuve. Los regios somos muy pegados también al pronóstico del tiempo. Amanecemos viendo cómo va a estar el día. Exacto. Si va a llover, si va a Sí, ser sol, a sí. qué temperatura estamos. Les platico que un día yo necesitaba saber el pronóstico del tiempo para tal fecha. Y eran como 10 días para adelante. Entonces, pues yo, como la confianza que tiene uno, ¿verdad? Miren, vemos a los conductores de televisión y los vemos tan cercanos como con la cotidianidad de que todos los días entran a tu casa y los vemos con esa confianza que a mí se me ocurre un día hablar al canal y decir que quería saber un dato así y me contestó Abimael Salas. Me pasaron a Abimael Salas, de verdad. Entonces, esa cercanía que uno tiene con los conductores, no sé si se da en otros lados, pero en Nuevo León estamos muy cercanos a los noticieros, al pronóstico del tiempo y esto. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. A mí me interesaría mucho saber qué es lo que más les ha costado, alguna anécdota que tengan, ¿verdad?, de lo que han vivido tanto tiempo, con una presencia súper importante en los medios de comunicación, de lo cual yo les aplaudo. Muchísimas gracias. Regresamos. Regresamos.
Continuamos. Continuamos. Es una maravilla hablar con estas dos mujeres tan grandes, tan poderosas, Leti Benavides, Gracias. Susana Valdés Levi, gracias por estar Gracias. aquí. Ustedes se han ganado un nombre gracias a su incansable labor al frente de los medios de comunicación. Sin embargo, el oficio del periodismo reside en darle un adecuado manejo y saber comunicar la nota y generar esa empatía con la audiencia. Qué difícil, ¿cómo se logra? Pues la empatía la logras desde el momento en el que asumes la responsabilidad social que tienes como comunicador, como periodista. La información, sí, yo creo que siempre y en todas partes va dirigida en estos sentidos, del gobernante al gobernado y del gobernado al gobernante. Siempre, de ahí surge todo, desde la posición en la que estés. Y siempre tienes que tener la empatía con la comunidad, porque eres parte de, nunca te puedes olvidar de que eres parte de la comunidad, jamás, y ponerte siempre en el zapato del otro, siempre lo tienes que tener presente. Ahora con el problema del agua, tienes que ser empático con esa gente que tiene semanas sin tener agua, tienes que imaginarte cómo se van a sentir, ya lo vivimos, yo ya lo viví, y yo creo que Susana también, los que nacimos hace muchísimo tiempo, a partir del 84, Esto ya había Nuevo pasado. León tuvo agua a las 24 horas del día, antes no, y recordamos, antes eran llaves colectivas, y lo viviste y lo sufriste, entonces lo recuerdas, y tienes que ser empático siempre, nunca nos podemos sustraer al dolor ajeno, porque en el momento en que te sustraes y lo haces de lado, dejas de sentir y dejas de comunicar. Exactamente, este problema del agua ya lo habíamos pasado. Sin embargo, ustedes vienen a ser como el representante de la sociedad, ¿no? Cuando estás a cuadro, cuando estás en cámara, estás hablando a nombre de la sociedad. Sí. Sí, esa es la empatía, eso es de ponerte los zapatos de quien lo está sufriendo y tú lo transmites. Y esa transmisión que hacen ustedes, no nada más de comunicación, de palabras, sino también de sentimientos, de emociones, hacen que la gente los vea, ¿sí? Como alguien muy cercano, como si te conocieran, como si tuvieran toda la fe en ti como comunicadora, ¿no? E incluso los llega a ver uno y las vemos como si te conociéramos. Sí, creo que en el caso mío y de Leti hemos incursionado en diferentes medios. Entonces, no nada más nos reconocen por nuestro aspecto, sino por nuestra voz, porque hemos estado en radio. A mí mucha gente me reconoce cuando hablo y me dice, y ahí no importa cómo te ves, es el timbre de voz, es lo que dices, es la entonación, es muchas cosas. O también lo que escribes, es tu forma de pensar. Entonces, es mucho mejor cuando tienes la oportunidad de explorar varios distintos géneros del periodismo, que ya sea prensa escrita o en la radio o en la televisión, y cada una tiene sus prioridades. A lo mejor en la tele sí importa mucho que te veas bien, porque es parte del respeto al público el ir bien presentado, pero bien presentado es decir, como te presentarías en un trabajo en donde hay un código, ¿verdad? En la otra, en el radio, el manejo del lenguaje hablado, el tono de voz, la forma en que preguntas, tratando de buscar la verdad sin ofender. Y lo que escribes, en donde no hay una interacción inmediata, pero sí lo que hay es la exposición de un tema, y entonces tienes que tener un orden lógico, argumentar bien, sustentar tus argumentos, hacer una introducción y concluir tu tema con una cierta congruencia y en cordura, para transmitir un mensaje completo. Entonces, todo eso es lo que hace que de alguna manera vayas construyendo algo que se construye muy poquito a poco, pero es un tesoro y que toma mucho tiempo construirlo y lo puedes destruir en 5 segundos. Reputación y credibilidad. Definitivamente. Oye, la estructura mental que deben tener, ¿verdad? Tiene que ser bastante fuerte y clara para que lo que transmiten se entienda de una manera sencilla para todo el público. Ustedes han tenido, bueno, tienen una voz peculiar,
totalmente Yo hasta ni la identificable, reconozco. Sí. totalmente identificable, ambas. Y ambas han recibido premios, ¿sí? Premios por toda su trayectoria, por su labor. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto, Leti? En lo personal, y lo digo muy sinceramente, no me fijo en eso, no estoy atenta a eso. Ahí tengo reconocimientos y premios, sí, de instituciones públicas y privadas y empresas también, pero yo creo que todos tenemos que ser premiados por el trabajo que hacemos, ¿no? Y lo digo de una manera muy sincera, cada quien desde su trinchera, y pues a veces se nos premia un poco más porque somos personas públicas, es decir, nos ve mucha gente, pero yo creo que cada una de las labores y de los trabajos que cada quien realiza, hombres y mujeres, deben de ser reconocidos y también son premiados. Y te digo, no hablo tanto de esto porque no le doy así como que una relevancia tal. Yo hago mi trabajo, disfruto lo que hago plenamente, y si me premian o no me premian, no me importa, con que yo me sienta satisfecha, para mí es lo más importante. Qué bonito. ¿Recuerdan alguna anécdota, algún momento que su voz pudo hacer la diferencia socialmente, algún evento que haya marcado profesionalmente como personas y como parte de esta sociedad tan intensa que tenemos en Nuevo León? Yo sí me acuerdo, ¿no? Que pues a mí ya me habían dado la oportunidad de ser titular, ya me habían dado también la oportunidad de editorializar un poco o mucho lo que fuera, pero ya podía yo hacer comentarios sobre la información, ya había trascendido el punto de ser nada más lectora de teleprompter, ya podía aportar criterio. Entonces, en una ocasión yo estaba leyendo el teleprompter, ya andaba yo pasando mis 40 años, entonces ahí fue donde me di cuenta de una gran realidad, que ahorita te voy a decir cuál es. Yo empecé con mucho entusiasmo a decir que me daba mucho gusto que en el mundo hubiera días internacionales de algo o días nacionales de algo, porque realmente lo que servía eso era crear conciencia sobre algún tema en particular y tenerlo presente. Y en la medida en que lo tienes presente, pues de alguna manera lo vives más conscientemente. Y dije, pues hoy me siento muy feliz, que es el Día Mundial de la Alegría. Y yo creo que la alegría es algo que uno construye y bla, 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 y bla, 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 y me fui con el rollo. Y nomás oía a mi productora que me decía, ya cállate, manda a corte, por favor. Y yo, bla, 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 y me dijo, es el día de la alergia, no de la alegría. Y yo, uy, tráiganme unos lentes, porque ya no veo. Y, ay, perdón, mira, no me quedó más remedio más que reírme yo y decir, oye, voy al resbalón. Bueno, aquí la diferencia es que están ante una cámara, ¿verdad? Porque eso nos pasa a todos. Sí. Nos pasa a todos. ¿A ti alguna anécdota, Leti? ¿Alguna anécdota chistosa? Es que tengo quizá muchas. De hecho, hoy me pasó, hoy en la mañana, la más reciente que recuerdo, la que traigo aquí. Yo tengo en la mañana de 9:30 a 10 una sección que se creó hace ya más de un año, o ya cerca del año, que se llama El Cafecito, donde toco diferentes temas, y martes y jueves se llama Regios que Inspiran, porque ahí queremos visibilizar a los grupos de la sociedad civil, ya sean grupos o en lo individual, ACES o no, que trabajan por la misma sociedad civil, porque yo estoy convencida que más allá de los gobiernos, la sociedad civil es la que transforma y la que cambia y la que realmente trabaja mucho por la misma comunidad. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que yo pretendo en esa sección, que es martes y jueves, es visibilizar a personas y a grupos de la sociedad civil. Y bueno, hoy tuve un invitado, justamente, que es el fundador de una asociación civil que se llama Monterrey Sin Pobreza. Y ayer, un día antes, mi productora me dice, mira, Leti, que invitamos a una persona que tuvo problemas de parálisis cerebral y aparte era tartamudo y a base de esfuerzos
da clases y él es una persona que puede demostrar que se puede salir adelante, ¿te gusta? Y yo, me encanta, oye, está perfecto. Me empieza a dar todos los detalles de ese invitado. Y le digo, ¿es para mañana? Eso fue ayer. Y me dice, no, es para el jueves. ¿Para este jueves? No, para el otro jueves. Y yo, ok, ¿y mañana quién viene? Viene el fundador de Monterrey Sin Pobreza. Y yo, ok, perfecto. Me quedé impresionada imaginándome ese hombre que ha salido, que todavía no lo conozco, que ha salido adelante a pesar de su parálisis, de su tartamudez, que ya habla perfectamente, que da clases, que es maestro de la UDEM, que es maestro en varias partes, y él va a demostrar que se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy estando en la entrevista con el fundador, empiezo a decirle, oye, extraordinario el trabajo que haces por la sociedad a pesar de tu discapacidad. Y él me decía que sí, porque has salido adelante, porque tuviste parálisis cerebral, y él voltea y me hace. Y en eso el cerebro me dice, ups, se me están cruzando los cables, no es él. Fueron segundos nada más y luego la productora, Leti, te estás confundiendo, no es él. El chícharo. Sí, entonces yo... En eso pido una disculpa, me disculpo con él y no sabía ni dónde meterme. El pobre hombre me sigue la corriente, estudió comunicación. Yo creo que se dio cuenta de que... Entonces dije, Dios de mi vida, ¿qué dije? Y ya me disculpé al aire, imagínate, o sea, tenía la información de 2 invitados, de 2 días diferentes, se me cruzan los cables en ese momento, ¿por qué nos pasa? Y el hombre me decía que si ya después no tuve más que pedirle una disculpa y decirle, discúlpame, se me cruzaron los cables con otro invitado que todavía no viene, que va a venir, pero como me dieron toda la información así de rápido, uno es para mañana y el otro es para no sé cuándo, pues me confundí. Dicen, hombre, no te preocupes. Afortunadamente la salvé. Traes tanta información en la cabeza. Claro. Que se te va el avión. Y tal vez ustedes ya no sientan la presión de las cámaras, pero sí lo es. Muy bien. Oigan, ustedes han destacado siempre por no quedarse calladas a la hora de dar su opinión en muy diversos temas. ¿Algunas veces fueron censuradas por su estilo tan aguerrido? Con esto regresamos. ¿Sí? Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras. Estamos en el programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias a Canal 28, Radio y TV Nuevo León. Y les preguntaba a nuestras invitadas, Leti Benavides, Susana Valdés Levy, que siempre han destacado por no quedarse calladas a la hora de dar su opinión en muy diversos temas. ¿Alguna vez han sido censuradas por su estilo aguerrido de dar las notas o de transmitir la información? Claro, la censura existe en todas partes, sí. La libertad como tal de expresión al 100, yo creo que es una quimera, hasta en los Estados Unidos, ¿sí? Pero de ser censurada, tener problemas, sí tuve un problema en la administración de Rodrigo Medina por una nota que saqué y que critiqué. ¿Se acuerdan cuando querían crear la policía única? ¿Sí? Entonces nombran a Francisco Rivera Bedoya como el coordinador, que nunca llegó a tal. Nunca existió la policía única. Y bueno, pues eso se desecha y él se sigue quedando como director y tenía aparte sus asesores que cobraban una lanotota en el gobierno del Estado. Entonces yo lo exhibo y dije, ¿por qué? ¿Por qué si este señor no existe la policía única? Porque este señor sigue fungiendo como el director de la policía única y tenía asesores. Pues lo saqué, que se enoja Rodrigo Medina y que me hablan, y Leti, el jefe ya en radio y todo. Y yo, pues, es la verdad, ¿sí? Y nos cuesta muy caro, porque nos cuesta. Es lo que trato de decirle a la gente, es nuestro dinero, no es dinero de los funcionarios, es nuestro, ¿sí? Del pueblo. Claro. Nos cuesta y no estoy diciendo mentiras. Pues es que hablaron bien enojados, que por qué estás diciendo eso. Pues la verdad, el señor no tiene por qué estar ahí. Y luego cuando lo buscamos para la réplica dice, es que estoy encargado de
del penal de Mina. Y yo, caray, pero pues tampoco existe, al menos de que esté ahí sentado de vigilante cuidando el terreno, ¿verdad? Porque no existe. Todavía. O sea, era un aviador en pocas palabras. Y bueno, ya dejó de, no sé si siguió siendo aviador y lo cambiaron de plaza para que no nos diéramos cuenta. Pero bueno, se le exhibió, se enojó Rodrigo Medina. Tanto se enojó que después venía el informe, que ya ves que hacía su fiestota ahí en el Palacio de Gobierno. Y yo iba a cubrir, siempre me mandaban a cubrir el informe de el gobernador en turno, y me dicen, pues ya me iba a ir, y me dicen, Leti, no puedes ir. Yo, ¿por qué? No puedes entrar al Palacio. Y yo, ¿por qué? Vete. Por lo que dijo, están enojados por la nota que sacaste. Eres non grata. Sí, no, soy non grata en el Palacio. Le dije, el cabrón ni quería ir. No, me defendieron mucho, porque o va ella o no va nadie. Pues no la queremos. Le dije, mira, ¿sabes qué? A mí me vale reverendo cacahuate Rodrigo Medina y toda su gente, y yo no voy. Es más, no quiero ni ir, ¿sí? Total, que no me mandaron para tener la fiesta en paz, y luego que tenemos un evento y que lo sientan enfrente de mí. El señor me volteaba y me veía y me quería matar con la mirada. Me mentó el 10 de mayo como 20,000 veces, y yo, ¿sí me explico? No me quedó de otra por el evento, y luego ya me paré, me fui. Después de eso, jamás me volvieron a aceptar en el gobierno del Estado. No me podía acercar al Palacio de Gobierno. Me defendieron mis jefes y me dijeron, si estás sustentado, aquí estás sustentado, no estoy diciendo mentiras. ¿Hay algún problema? No, mientras esté sustentado. Me defendieron, lo agradezco. Hoy soy muy crítica en la radio, me dejan hacerlo. En la época del Bronco, no tanto. Entonces, la censura siempre ha existido, pero esto no es una novedad, y no nada más es aquí, es en cualquier país del mundo, hasta en los Estados Unidos, donde se jactan de ser el país de la libertad. ¿Sí? No es cierto. Por favor, hay muchos intereses. Sí. Pero, es una quimera. De alguna manera ha ido evolucionando, porque hay represalias. En mi caso. Hay muchos colegas de ustedes que han sido no nada más señalados, vetados, sino perseguidos. Sí. En mi caso, yo te puedo decir que en el 2011, que fue un año terriblemente peligroso para todos. Para todos. La censura venía por sentido común. Mira, por ejemplo, en ese tiempo, nosotros, cuando yo estaba en Televisa, nuestro jefe de noticieros era muy propenso, muy afín a cubrir la nota policíaca. Y la nota policíaca y la nota roja van uno con el otro. Y un día me acuerdo que estábamos en una junta y dije, estamos hablando con la jerga del narco. O sea, está el encobijado, el levantado, el encajuelado. Todos esos son palabras de la jerga propia que utilizan entre el narco. No era un lenguaje periodístico. Los periodistas estábamos empezando a hablar como narcos en vez de ¿me explico? Entonces, había una época tan espantosa en donde las narcomantas y los ejecutados con un recadito, con un picahielos, ¿verdad? Puesto sobre el cuerpo. Y hubo un tiempo en que nosotros decíamos lo que decía ese mensaje, que por lo general eran amenazas. Con destinatario, ¿te acuerdas, Leti? Entonces llegó un momento en que todos los medios, incluso Televisa, Azteca, Multimedia, dijimos, no vamos a ser mensajeros los mensajeros de los narcos. Entonces nunca más se vuelve a leer una narcomanta, es más, hasta lo poníamos con cuadritos o borroso, ¿te acuerdas de Sofía? Los poníamos así, porque se estaban valiendo de nuestro interés por la nota para difundir sus mensajes a nivel masivo. Entonces, esa fue una autocensura que también existe por sentido común en un tema que aprendimos sobre la marcha, Leti. Definitivamente, la autocensura en ese tema ha existido y yo creo que va a seguir existiendo. Yo creo que
tenemos que salvaguardar también nuestra vida y la de Claro. nuestra familia. Claro. Porque también tenemos una familia y sabemos lo que representa. Y lo Y sabes, nuestros Susi. compañeros. Sí, de nuestros mismos compañeros también. Televisa lo agranadearon y la rafaguearon 2 veces. O sea, Sí, como- entonces, por nuestros compañeros, esa autocensura existe, porque lamentablemente vivimos en un país en donde el crimen organizado, pues, se ha infiltrado en todos los niveles Sí, de poder. totalmente, Entonces, sí. y es muy peligroso. Sí, muy muy. peligroso. Y la autocensura, yo creo que aquí es válida, incluso lo decía Joaquín López Dóriga en su momento, ¿verdad? O sea, nos tenemos que autocensurar porque nuestra vida también cuenta y la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Oye, eso- Entonces somos seres humanos, ¿sí? Y no por aras de una libertad de prensa, ¿sí? Vamos a exponernos y ahí tienes que aplicarlo, ¿sí? ¿Sí? Y fue una época, como dice Susi, de un terror y de un horror terrible y de mucho miedo, incluso hacia nosotros. Nada más como te pongo el ejemplo, no existía el WhatsApp en ese tiempo, en el 2011, me llegaban mensajes por mensajería SMS que yo no sabía de quiénes eran. De amenaza. No, dándome información. Ah, sí, Hay baleado en tal parte. Yo creo que acababa de ocurrir y me lo mandaban por si le interesa la nota, para que vaya a cubrir. Me daba un miedo porque tenían mi número. Oye, y luego cuando los grupos, ¿te acuerdas qué pasaba uno? Si pasas la nota, te las ves conmigo. Sí. Y luego te hablaban los del otro. Si no pasas la nota, Te te la la ves, ves sí. conmigo. No, Total. era terrible. Yo no contestaba y Dios, a las 2 de la mañana, 1 de la mañana te mandaban mensajes. Sí. Porque tenían tus números. Obviamente que sabían Uy, dónde te vives. tenían bien intervenido el Claro, teléfono. todo. Entonces, tienes que autocensurarte. Totalmente. Claro, y más en un país donde, Por México, por México, sentido común. Claro. como México, donde los periodistas pues, tienen el riesgo de la vida. Claro, Sí. claro, definitivamente. Sí. Un reciente proyecto de investigaciones de la ONU, de ONU Mujeres, que por cierto participaron más de 100 países, reveló que el 46% de las noticias, tanto en medios impresos como en la televisión, promueven los estereotipos de género. Y a la hora de conducir, los hombres llegan a presentar noticieros con 20 años más de edad que las periodistas de televisión. Es decir, las mujeres más jóvenes pueden conducir, mientras que los hombres a mayor edad son los que adquieren la titularidad de de los programas, ¿no? Como que esa seriedad del comunicador sigue estando enfocado en los hombres. ¿Ustedes en algún momento se han decepcionado por una situación de estas? Mira, yo creo que han cambiado un poco las cosas, no al 100, pero yo creo que ahorita, al menos a nivel local, la credibilidad entre hombres y mujeres conductoras, más o menos, te puedo decir que puede estar a la par, al menos en mi experiencia. No sé qué opines, Susi. al Estaba respecto. pensando en eso y estoy buscando la manera de decirlo. Acabas de hablar de Denise Merker, ¿sí? Sí, pero Leti, por ejemplo, tenemos aquí, ¿quién sería el más, en este momento, a nivel local de nuestros conductores, el más veterano, quizá El arquitecto Benavides. O sea, hasta hace muy poco, yo no creo, ahorita, bueno, pues ya, pues, pero hasta hace muy poco jamás me hubiera podido imaginar que usando lentes y con el pelo Una mujer de canoso, nuestra edad pudiera ajá. estar a la edad del arquitecto Benavides vigente y actual. Una mujer podría hacerlo, ¿no? Yo ahorita todavía creo Todavía no llegamos a eso, Susi. seremos las primeras. A lo mejor. Pues muchas gracias por estar con nosotras. Ha sido muy, muy gratificante escucharlas desde otro plano, ¿verdad? De entrevistadas, no de Gracias. entrevistadoras, y saber un poco más de su vida personal, cuál ha sido el desgaste o lo que han tenido que pasar para llegar al lugar en donde están, tan reconocidas y tan queridas por nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Al contrario, Leti gracias a ti. Benavides, Susana Valdés. Muchas gracias. Gracias a todas por acompañarnos, gracias a Canal 28, TV y Radio Nuevo León. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.